un bloque pegado a un resorte de constante elástica 50 newtons por metro se mueve desde un estiramiento de 30 centímetros hasta un estiramiento de 5 centímetros, XDB, como indica el diagrama. Bueno, el diagrama no lo he dibujado acá, porque el diagrama de la guía era medio chafita, no se entendía muy bien. Otro diagramita hecho, ¿ya? Que está en la siguiente presentación. Bien, el inciso A, calcula el trabajo total hecho por las fuerzas que actúan sobre el bloque si el bloque parte del reposo en XA. Inciso B, ¿cuál fue su velocidad en XB? La masa del bloque es 0.5 kilogramos y el coeficiente de fricción, en este caso cinético, es 0.2. No, acá no nos dicen claramente que es cinético, ¿no? Pero nosotros suponemos que sea cinético porque hay movimiento. Cambia desde este punto de estiramiento, desde 30 centímetros de estiramiento hasta 5 centímetros de estiramiento, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia de posición? Hay movimiento, por lo tanto, hay fricción debido a ese movimiento, fricción cinética, ¿no? Entonces, este es el coeficiente de fricción cinética. Entonces, tenemos estos datos. Va desde este estiramiento de 30 centímetros hasta un estiramiento de 5 centímetros, ¿no? Esta es la masa del bloquecito, esta es la constante elástica del resorte y ese es el coeficiente de fricción cinético. Entonces, en la siguiente presentación está el diagramita, pero más o menos les explico. Entonces, tenemos algo así, el resorte, ahí está estirado con el bloquecito. No, y acá ya hay un estiramiento de 30 centímetros, ¿no? Está estirado, es decir, el resorte, a ver, con este otro colorcito vamos a hacer, el resorte puede que esté en su forma normal hasta ese punto, ¿no? Pero está estirado. Entonces, el resorte, como está estirado, va a aplicar una fuerza elástica en esa dirección y lo va a traer al bloquecito hacia la izquierda, ¿no? Y le va a hacer ganar más velocidad. Entonces, cuando se encuentre en esta posición el bloquecito, hasta ahí habrá una deformación de 5 centímetros, un estiramiento, ¿no? XDB, 5 centímetros. Entonces, cuando llega a esa posición, a ese estiramiento, aún en el resorte de 5 centímetros, tendrá una velocidad. No, es la velocidad que nos piden en el inciso B. Y como hay desplazamiento, viene desde este punto hasta este punto de acá, hay desplazamiento, eso sería delta DR. Nos piden el trabajo realizado, el trabajo total hecho por las fuerzas que actúan sobre el bloque, que son muchas, ¿no? Hay la fuerza de contacto normal, está el peso, está esta fuerza elástica y por supuesto está esta fuerza de rozamiento. Entonces, el trabajo total nos piden, ¿no? La suma de todos esos trabajos hecho por cada una de esas fuerzas. Y en el inciso B nos piden esta velocidad, ¿no? El bloquecito es jalado hasta que llega acá, nos piden la velocidad, ¿no? Es decir, hasta ese punto no llega el resorte a volver a su forma no deformada. Todavía hay en este punto algo de deformación. Muy bien, ese análisis está en esta siguiente presentación. Ahí lo tenemos al bloquecito. Ahí tiene una primera deformación, ¿no? Este es el estiramiento de 30 centímetros en el resorte. Por lo tanto, el resorte, como está estirado, tiende a comprimirse y le aplica una fuerza elástica. No, la fuerza elástica, por supuesto, es mayor a la fuerza de rozamiento porque el bloque termina moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Con una cierta velocidad. Entonces, gana la fuerza elástica, lo trae al bloquecito hacia la izquierda hasta que llega a esta posición XDB que nos dan, que esta aún sigue teniendo una deformación el resorte y esa deformación es de 5 centímetros. Pero en este punto ya gana algo de velocidad el bloquecito. Entonces hay que calcular esa velocidad, ¿no? Esta era su posición inicial, acá es su posición final, este es el desplazamiento. Entonces, como hay desplazamiento, entonces hay trabajo realizado en el sistema, ¿no? Entonces, el trabajo total nos piden que ese trabajo total lo vamos a calcular por la sumatoria de todos los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. Entonces, calcularemos el trabajo por cada una de las fuerzas. Entonces, en el sistema tenemos la fuerza elástica, tenemos la fuerza de contacto normal por el contacto con la superficie horizontal, tenemos el peso por su interacción con la gravedad, su masa por la gravedad, y tenemos la fuerza de rozamiento, ¿no? La intención del bloquecito claramente es ir a la izquierda y en dirección opuesta actúa la fuerza de rozamiento. No hay ninguna otra fuerza más. Entonces, calculamos el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas. No,
Bien, entonces, primeramente el trabajo es realizado por la fuerza normal y por el peso es cero. No realiza ningún trabajo el peso, tampoco la fuerza normal, porque como el trabajo es un producto escalar, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda, es totalmente horizontal el desplazamiento, ¿no? Este es el desplazamiento, no tengo un buen pulso. Y ese desplazamiento forma 90 grados con la normal y con el peso, que son totalmente verticales. Y coseno de 90 grados es cero. Entonces el trabajo realizado por la normal y por el peso es cero, ¿no? Es el trabajo total, ¿no? El trabajo es realizado por cada una de las fuerzas. Entonces el trabajo realizado por la normal y por el peso cero. A ver, acá entraremos un poquito más en detalle. El trabajo realizado por la fuerza normal sería la fuerza, la normal, producto escalar por el desplazamiento. Entonces, esto como es un producto escalar, es la magnitud de la fuerza normal por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que están formando. Entonces, como lo he dicho, el desplazamiento es a la izquierda, totalmente horizontal, y la normal es totalmente vertical. El ángulo que están formando ambos es 90 grados. Y coseno de 90 grados es cero, ¿no? Entonces, por eso termina siendo el trabajo realizado por la fuerza normal, cero. Y lo mismo para el peso. El peso vendría a reemplazar acá, directamente encima lo voy a escribir, el peso por el desplazamiento y el desplazamiento horizontal, el peso está hacia abajo, también están formando 90 grados, ¿no? El peso con ese desplazamiento, entonces coseno de 90, cero igual, cero por el peso, cero, cero por el desplazamiento, cero termina siendo todo. Entonces ahí está, estos primeros que han sido bastante sencillos, ¿no? Donde sí hay trabajo es con la fuerza elástica y con la fuerza de deslizamiento, que no forman 90 grados con el desplazamiento, sí van a tener algún valor. Bien, calcularemos entonces. Primero por la fuerza de deslizamiento, ¿no? La magnitud de la fuerza de deslizamiento por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que están formando, 180 grados. El desplazamiento es en esta dirección, la fuerza de deslizamiento es hacia la derecha, el desplazamiento hacia la izquierda, el ángulo que están formando 180 grados. Se nota, ¿no? En la gráfica. Entonces, coseno de 180 grados y esto es menos 1. Por lo tanto, menos, por eso, la fuerza de deslizamiento por el desplazamiento, que el desplazamiento es posición, esta distancia, ¿no? Esta distancia de acá. X de A menos X de B, ¿no? Este era tomando el puntito negro del bloquecito como referencia, este puntito negro en la parte inferior. Entonces, como referencia, cuánto se mueve ese puntito negro es básicamente lo que se mueve el bloque, ¿no? Entonces, ese es el desplazamiento, ¿no? Es la magnitud del desplazamiento acá, delta de R. Bien, esa magnitud del desplazamiento es x de A menos x de B. Si a todo este tamaño del vector x de A les restamos este tamaño del vector x de B, entonces sería delta de R, ¿no? Que acá ya no se le está trabajando como vector, porque recuerden que esto en primera instancia, el trabajo realizado por la fuerza de deslizamiento sería la fuerza del deslizamiento producto escalar por el desplazamiento. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? La magnitud de la fuerza de deslizamiento por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que están formando. Entonces, acá ya no, acá ya son magnitudes estos de acá, en la formulita que estamos utilizando. Ya no son vectores, no sus magnitudes. Ya nos están interesando, ¿no? Donde el ángulo que están formando lo hemos deducido a través de la dirección de los vectores. Entonces, por eso en este caso, x de A menos x de B. ¿No? El tamaño de este vector delta de R. Que este vector, por supuesto, es hacia la izquierda. Bien, como uno es 30 centímetros, el otro es 5, si no me equivoco, entonces 25 centímetros sería esto, ¿no? Entonces, la fuerza de deslizamiento mu por la normal, por supuesto, mu cinético. Acá sí necesitamos la fuerza normal por diagrama de fuerzas. Acá sí es necesario hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en la vertical, normal menos el peso. La normal menos el peso. En la vertical, las únicas fuerzas verticales. No hay movimiento en la vertical, entonces esa sumatoria de fuerzas igual a 0. Por lo tanto, la normal igual al peso. Y es acá donde vamos a reemplazar esa normal, ¿no? Que es igual al peso. El mu cinético es dato y la masa también. Entonces, la normal mg, coeficiente de fricción cinética, por este desplazamiento que es x de A menos x de B.
Reemplazando estos datos, la masa que vale 0.5 kilogramos, el coeficiente de fricción cinético 0.20 y la diferencia entre x de a menos x de b, el desplazamiento 25 centímetros, que en metros sería 0.25, ¿no? Todo ese reemplazo en el sistema internacional. El trabajo sale 0.245 joules. Negativo, por supuesto, porque en el bloquecito la fuerza de rozamiento actúa hacia la derecha, sin embargo, el bloquecito termina desplazándose hacia la izquierda, ¿no? La fuerza actúa hacia la derecha, termina desplazándose hacia la izquierda, entonces por eso el trabajo negativo acá. Muy bien, es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Ahora haremos algo parecido con la fuerza elástica, el trabajo realizado por la fuerza elástica. En este caso, corresponde aplicar una integral porque esta fuerza elástica es variable. A ver, voy a borrar todo acá. No, esta fuerza elástica que está aplicando el resorte es variable, porque esta fuerza elástica es igual a menos K por X, porque va a depender de la deformación. Entonces, en este primer instante, la deformación es 30 centímetros o 0.3 metros. Entonces, la fuerza elástica va a corresponder a esta deformación de 30 centímetros. Pero a medida que el bloquecito se vaya desplazando a la izquierda, entonces esta deformación va cambiando en el resorte. A medida que se va desplazando más a la izquierda, esta deformación se hace cada vez más pequeña. Es decir, X va cambiando de 30, luego será 29, 28, etcétera, ¿no? De forma gradual y continua va a ir reduciendo su deformación. Y si esta deformación reduce de forma gradual y continua, también lo va a hacer la fuerza elástica. Esta fuerza con la que está jalando el resorte al bloquecito cada vez va a ser menor, más pequeño. ¿No? En un primer instante es fuerte, es grande esa fuerza elástica porque la deformación también es grande del resorte. Pero a medida que se vaya desplazando el bloquecito hacia la izquierda, cada vez va a ser menos fuerte esa fuerza, ¿no? Porque hay menos deformación. Es variable. Entonces, a lo que apunto es que esta fuerza elástica es variable, porque va en función de la deformación, ¿no? Y en función a estas posiciones, que son las deformaciones, es que nos piden el trabajo. Entonces, en este caso, para la fuerza elástica, debemos usar la integral. La integral para determinar ese trabajo realizado desde x de a hasta x de b, debido a ese desplazamiento, ¿no? De la fuerza elástica. Muy bien, entonces, como lo habíamos dicho, la fuerza elástica es igual a menos k por x, por lo tanto, el trabajo integral de esa fuerza elástica, que es variable, por el diferencial de x. En este caso no hay mucho trabajo que hacer porque la variable integral es x también, entonces esto reemplazando acá, la integral se hace sencilla, tampoco es la gran cosa, ¿no? Entonces el negativo sale de la integral al ser constante, lo mismo que k, la constante elástica también sale de la integral, e integramos x, que se queda dentro de la integral, y antes ya lo habíamos visto, ¿no? X cuadrado sobre 2, se sobreentiende que tiene una potencia 1 acá x, entonces por eso su potencia más 1, x cuadrado sobre ese mismo número, x cuadrado sobre 2. Los límites de interacción desde esta posición que tiene el bloquecito, que es x de a, hasta esta posición final que es x de b. Ya x de b 5 centímetros, x de a 30 centímetros. Obviamente eso en metros, ¿no? Para que salga en el sistema internacional. Es decir, x de a 0.05, eso es en metros, y x de b 30 centímetros, en metros 0.3. Esos son los valores que corresponden reemplazar ahí. No, límite superior, x de b, menos límite inferior, x de a, reemplazados en la variable. Bien, reemplazando los valores, no, bien, ingresando el negativo al paréntesis, x de a cuadrado se vuelve positivo y x de b cuadrado se vuelve negativo, no cambia. Entonces, reemplazando los límites, tenemos este trabajo, que salió positivo, ¿no? Que salió positivo, que es lo que se esperaba, porque la fuerza elástica apunta hacia la izquierda, al bloquecito, ¿no? Y el bloquecito termina desplazándose también hacia la izquierda. Entonces, en este caso, por supuesto, el trabajo sí es positivo, ¿no? Cuando la fuerza apunta en una dirección y el desplazamiento es en dirección opuesta, es negativo, por supuesto. Bien, 2.19 joules ya sale. Entonces ya tenemos todos los trabajos realizados por todas las fuerzas, por el peso, por la normal, que eran cero, por la fuerza de rozamiento, que era negativa, y esta por la fuerza elástica, que termina saliendo positiva. Entonces sumamos todos y determinamos el trabajo total. El trabajo total. Bien,
La otra alternativa para determinar esta fuerza elástica, antes ya lo había dicho, esta fuerza elástica es conservativa porque puedes realizar esa transición de energía potencial a energía cinética, ¿no? Entonces, para determinar el trabajo realizado por la fuerza elástica, también es válido aplicar este teorema del trabajo energía potencial, ¿no? El trabajo es realizado al negativo de la variación de la energía potencial, ¿no? También podemos utilizar esto para, si no queríamos resolver la integral, porque vamos a llegar al mismo resultado. Pero tampoco es que la integral sea tan difícil en este caso, ¿no? Bien, la variación de energía potencial final en B menos energía potencial inicial, en este caso en A. Energía potencial, un medio kx al cuadrado. Entonces, de esa forma tenemos en B, por supuesto, x en B, y lo mismo energía potencial inicial en A, un medio kx al cuadrado, x de A. X es la deformación. Entonces, el negativo ingresa y al mismo tiempo factorizamos k y un medio, que son factores comunes. Entonces, como el negativo ingresa, se hace positivo, este de acá, x de A, por lo tanto positivo, y x de B sería negativo. Y si se dan cuenta, llegamos a la misma formulita, ¿no? Entonces, estos teoremas, por lo tanto, simplifican mucho las formulitas que podemos utilizar. En vez de resolver todo esto que hemos partido desde acá, resolviendo la integral, ¿no? Y todo esto, podemos aplicar este teorema, por supuesto, solo si la fuerza es conservativa, y en menos trabajo matemático y mucho más simple, llegamos al mismo resultado, ¿no? Esto, por supuesto, también va a salir 2.19 joules. Bien, hay diferentes formas para irlas utilizando, ¿no? Entonces, una de las ventajas de utilizar los teoremas trabajo y energía potencial o trabajo y energía cinética también. Bien, entonces el trabajo total, que era la sumatoria de todos estos trabajos, sumándolos, ¿no? Y tomar en cuenta de que la fuerza de fricción es un trabajo negativo, nos terminarías este en este caso, ¿no? Por supuesto. Entonces, el trabajo termina siendo 1.945 joules. Ese es el trabajo total realizado en el sistema. El trabajo total realizado. Bien, el otro, por supuesto, hay varios caminos para resolver un ejercicio, ¿no? Y lo dejo para que ustedes lo analicen, es directamente trabajar con la fuerza neta, ¿no? Trabajan con la fuerza neta eh, y el diferencial de X. Entonces, una sola fuerza se emplazan acá para hallar el trabajo total realizado, pero esa fuerza la tienen que determinar a través de la sumatoria de fuerzas en el sistema, ¿no? Sumatoria de fuerzas en la horizontal, en la vertical va a ser cero porque no hay movimiento en la vertical. En la horizontal, toda la sumatoria de fuerzas en la horizontal directamente se reemplazan acá, que solo serían la fuerza elástica menos la fuerza de rozamiento. Entonces acá se integra y se llega al mismo resultado. Otro camino también para resolver ya con las dos fuerzas, fuerza elástica y fuerza de rozamiento al mismo tiempo, ¿no? Bien, ahora iremos al inciso B, que nos pedían calcular la velocidad que tiene en esa posición X de B el objeto, ¿no? Es decir, a medida que lo va jalando el resorte como está estirado tiende a comprimirse y lo va jalando al bloquecito. Entonces, cuando llega a esa posición X de B, a 5 centímetros de estiramiento, ¿cuánto es la velocidad que tiene el bloquecito? Bien, entonces acá aplicamos el principio de conservación de la energía, ¿no? Nos piden asumir que parte del reposo, es decir, cuando tiene esta deformación de 30 centímetros, no tiene rapidez, parte del reposo. Y cuando llega a este punto, cuando la deformación del resorte es 5 centímetros, nos piden calcular qué velocidad tiene, porque tiene que tener una velocidad, porque se está moviendo desde este punto, desde hacia la izquierda, ¿no? A medida que lo va jalando el resorte. Tiene una velocidad. Hay que averiguar cuántos. Entonces, para acá vamos a utilizar el principio de conservación de la energía. Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. Este va a ser nuestro instante inicial y este va a ser directamente nuestro instante final. ¿Ya? Energía inicial igual a energía final. Pero en este caso hay que considerar el calor disipado por la fuerza de rozamiento, ¿no? Ese calor nos falta. Bien, entonces utilizamos el teorema trabajo-variación de la energía cinética. Entonces, el trabajo es energía cinética final, que sería en X de B,
menos energía cinética inicial, que sería nx de A. Energía cinética inicial va a ser 0, porque la energía cinética es un medio masa por la velocidad al cuadrado, y como en A la velocidad es 0, entonces esa se va a hacer 0, ¿no? Entonces tenemos eso, un medio mv cuadrado menos un medio mv a cuadrado. El trabajo realizado ya lo tenemos del anterior inciso. El trabajo total realizado en el sistema es 1.945 joules. Entonces es el trabajo total realizado. Por lo tanto, ese resultado ya lo podemos reemplazar acá. Entonces, este es 0, ¿no? Porque la velocidad en A es 0, 0 al cuadrado 0, 0 por m 0, 0 por un medio 0. Todo esto se hace 0. Entonces, lo único que queda es un medio mv cuadrado. Ahí reemplazamos el resultado del inciso B en el trabajo y lo despejamos. 2 pasa a multiplicar al trabajo, la masa pasa a dividir y el cuadrado de la rapidez pasa como raíz. Por lo tanto, reemplazando el resultado, sale 2.789 metros por segundo. Esa es entonces la velocidad del bloquecito en el punto B.